vamos primero, me gustaría compartirles a ustedes. Ahí estamos. Vamos a explicar puntualmente primero una primera parte que tiene que ver con lo que nos puede brindar, lo que nos brinda la secuencia didáctica o la secuencia didáctica como manera, como una de las maneras de planificaciones didácticas que tiene la enseñanza. ¿Sí? Que además hoy en día la secuencia didáctica es quizá de las más utilizadas en el nivel secundario. ¿Bien? Ya ya no se planifica más a partir de clases sueltas como se hacía antes. Lo que se trata de hacer es secuencias, que eso después depende de cada docente y demás. Las secuencias pueden ser de 3 clases, pueden ser de 4 clases, puede ser de todo un trimestre. ¿Sí? Si tenemos 2 horas semanales la materia, ¿no? Puede ser de 12 clases o de 10 clases, supónganse, porque dejan dos clases para lo que es evaluación, otra, ¿no? Pero hoy tratamos de organizar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje a partir de secuencia didáctica. ¿Qué nos permite? ¿No? Primero, la secuencia didáctica consiste en una serie de actividades, por eso secuenciada, ¿no? ¿Y por qué es tan secuenciada? Porque va en un progreso, ¿sí? En un progresivo nivel de complejidad. Eso es un poco la idea. Bien. No solamente yo tengo una secuencia de actividades donde relacione un contenido con otro contenido con otro contenido. No solamente eso. ¿Sí? Yo lo que tengo que pensar también de que en este caso yo estoy enseñando historia, no solamente para acercar a los niños y las niñas, a los adolescentes, ¿no? Un proceso histórico, sino que detrás de ese proceso histórico yo a ello lo estoy llenando de otras herramientas, y esto lo hemos visto en la primera parte del año. ¿Se acuerdan con los textos de Pla, los objetivos que tenía la historia en la enseñanza hoy y todo eso? Entonces uno tiene que ir pensando al mismo tiempo que uno hace la selección primero de los contenidos, ¿no? Que están relacionados y demás, eso como el armazón, que es el primer paso, ¿no? Para armar una secuencia. Después uno tiene que tratar de ir viendo a partir de las actividades que yo formulo para abordar esos contenidos, ¿sí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué objetivos hay detrás? ¿Sí? El para qué estoy enseñando esto. ¿Se comprende? Bueno, la secuencia permite indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente en los siguientes sentidos. Primero, las decisiones de los docentes vinculadas a la selección y organización de los contenidos, esto primero. Una cosa es si yo, como docente, agarro, bueno, hoy voy a dar el tema, llego al aula, ¿no? Digo, bueno, hoy voy a dar el tema, revolución industrial, estoy en un tercer año, voy a dar segunda revolución industrial. Doy el tema, me voy. Vuelvo al otro martes, bueno, hoy vamos a ver, no sé, la organización, el proceso de organización nacional del Estado argentino. Bien, completamente contenidos que no encuentran un punto en común. Bien, entonces aquí lo que me permite, como ya esto lo hemos dicho hasta el hartazgo, nosotros tenemos que enseñar lo que está en el diseño curricular, pero tenemos que seleccionar lo que está en el diseño. Tenemos que recortar, porque no nos va a dar el tiempo, no nos alcanza. Las secuencias nos permiten eso, nos permiten organizar, seleccionar y organizar los contenidos. Yo voy a enseñar, supónganse, yo voy a enseñar en este mes, vamos a suponer que hago una secuencia de 4 clases, ¿sí? Tengo la materia una vez por semana. Bueno, en este mes, en estas 4 clases, yo voy a organizar esto contenido, van a ver los chicos conmigo. ¿Sí? Me está permitiendo seleccionar y organizar los contenidos. Bien. Al mismo tiempo, la secuencia didáctica nos permite mucho, ¿sí? Poder reflexionar y mejorar la práctica docente en el sentido de los recursos, del espacio y del tiempo. ¿Sí? Saber que yo, por ejemplo, en una clase utilicé determinado recurso y la otra puede utilizar otro, ¿sí? Organizarme con respecto a los tiempos, ¿sí? De que, bueno, puedo explicar estos contenidos en 5 clases y la sexta puedo tomar una evaluación, ¿bien? En ese tipo de organización. La secuencia didáctica también lo que nos permiten es justamente ver el papel asignado al alumno. Y esto está bueno.
¿Qué papel tiene el alumno cuando yo estoy enseñando? Esto se ve mucho en las actividades que yo propongo. ¿Sí? Un papel activo, un papel crítico, un mero receptor de las ideas y que transcribe lo que uno dice, alguien que simplemente lee en un texto y busca datos, fechas y demás, o alguien que realice una crítica, que tiene que comparar, que tiene que ver diferentes miradas, que tiene que analizar algún recurso, que tiene que relacionar pasado con presente, que tiene que elaborar algún tipo de escritura que nos piden, vamos a poner como ejemplo, algún curso del ciclo superior que nos pide sobre el tema de escritura, ¿no? Que tienen que elaborar un informe, que tienen que elaborar algún tipo de escritura de esa manera. Al mismo tiempo, lo que nos permite la secuencia didáctica es el sentido y el papel de la evaluación, ¿no? En tanto componente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Acá ya no va más la evaluación, esto de que, bueno, listo, el profesor ya explicó un tema, ya expuso ahí, porque ya no se expone más como era antes, ¿sí? Exponer 2 horas en historia, 2 horas un hombre o una mujer hablando de historia y los chicos tomando nota, ¿sí? Y se terminó el partido. Y que, bueno, que lo estudien porque la semana que viene tomo lección de eso. Eso ya no va más, ¿no? Y la evaluación, el sentido de una evaluación, es mucho más complejo. La evaluación en realidad no es una instancia, no es la prueba escrita o el examen oral. La evaluación es un proceso. Bien, entonces lo que nos permite la secuencia es, por un lado, al organizar uno los contenidos, al tener bien asignado el papel que tiene el alumno, a llevar adelante toda una serie de recursos que fueron analizando, proponer un tipo de evaluación que dé cuenta de ese proceso. Y cuando digo que dé cuenta de ese proceso, no estoy diciendo solamente, ¿sí?, que dé cuenta de los contenidos. Claro, voy a tomar lo que enseñé, obvio, pero también voy a tomar a partir de lo que los chicos estuvieron de una manera cada vez más compleja incorporando, ¿sí? Supónganse, si los alumnos estuvieron comparando diferentes miradas sobre un proceso, bueno, puedo llevar la evaluación para ese lado, para el lado de la comparación, ¿sí? Bien, pero no la evaluación como una mera síntesis o como una mera repetición de lo que ya se dio, ¿sí? En ese sentido. Bueno, también como para tener en cuenta, antes de meternos en puntualmente en la secuencia que van a realizar ustedes, tengamos en cuenta que la secuencia didáctica, ¿no?, y las actividades que forman parte de esa secuencia didáctica tienden a favorecer la enseñanza de diferentes tipos de contenidos que podríamos llamar conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptuales está más vinculado a los temas, los conceptos que uno enseña. Procedimentales a cómo nosotros al mismo tiempo, y esto lo hemos visto en la primera parte del año, como al mismo tiempo que nosotros enseñamos un contenido, tenemos que brindarle a los chicos herramientas para analizar ese proceso histórico, sobre todo si voy a enseñarlo a partir de fuentes. ¿Qué quiero decir esto? Y para que tengan una idea de lo que vienen haciendo en práctica. Si yo voy a enseñar un contenido a partir del cine y yo le tengo que dar un procedimiento de cómo analizar cine. Yo no puedo poner simplemente a los chicos, no, bueno, analizar la película fulanito de tal, no, le tengo que dar herramientas para que pueda analizar eso. A veces no basta solamente con preguntas, que esto también es algo muy clásico, ¿no?, en los audiovisuales. Pongo algo y pongo pregunta, ¿no? Pregunta para ver, que parece más para ver si los pibes prestaron atención al video, al audiovisual, que otra cosa, ¿sí? Y bueno, lo actitudinal tiene que ver, ¿no?, con la incentivación, lo estimulante que terminan, ¿no?, siendo los adolescentes cuando ven un determinado tema, de historia en este caso. Ahora, para decidir acerca de la secuencia, del diseño de la secuencia didáctica, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Todo esto es previo a la secuencia didáctica que ustedes ya tienen armadito el esqueleto para hacer. Primero, tipo de contenido que se enseña, obvio. Primero, ¿sí? El contenido que yo voy a enseñar, los contenidos que yo voy a enseñar en esa secuencia, los objetivos que persiguen esos contenidos. Esto, chicos, es muy fácil. Los objetivos incluso están en los mismos diseños curriculares, ¿sí?
¿Para qué enseño ese tema? La coherencia de las actividades con los recursos, ¿sí? Yo propongo una actividad con un determinado recurso, pero tiene que haber una coherencia de esas actividades sobre esos recursos. Yo no puedo plantear un tipo de actividades que exceda el recurso, ¿sí? Y finalmente, bueno, los lineamientos del diseño curricular que yo selecciono. Bien, todo esto como primer balance para decidir acerca de cómo diseñar la secuencia didáctica. Ustedes ya tienen diseñada la secuencia didáctica, porque yo se la diseñé, tienen los componentes, eso es el diseño. Ahora ustedes tienen la tarea más difícil todavía de llenar, ¿no? Esa especie de losas, ¿no? De estructura que tiene. Bien, no es difícil, no es difícil. Sí lleva tiempo. Bien. Los componentes que vamos a tener en la secuencia, y ahora nos metemos en la secuencia que vamos a hacer nosotros aquí, son los siguientes. Va a tener una fundamentación, que ahora vamos a ver la parte de la fundamentación. Bien, una fundamentación breve. Luego de la fundamentación van a tener los contenidos. ¿Sí? Vamos a tener los contenidos que va a abordar esa secuencia didáctica, que son de 6 clases, pero la última clase va a ser una evaluación. Bien, por lo tanto, los contenidos estarán dentro, uno tiene que pensar, de 10 horas, dentro de 5 clases. Volvemos con el tema de los contenidos, que ahora vamos a hablar de esto, pero bueno, no necesariamente es una clase un contenido. ¿Sí? Esto ya lo hablamos, yo sé que lo hablamos, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Yo puedo trabajar un contenido durante 2 clases, en una clase puedo trabajar 2 o 3 contenidos, eso depende de cómo yo lo presento, ¿no? Con la actividad y demás, pero siempre tratemos de pensarlo que más o menos es para 2 horas. No 2 horas que yo estoy hablando, ¿sí? Son para 2 horas, donde yo doy una actividad, donde hay una puesta en común, donde hay algo. Bien, los objetivos y los propósitos, ambos componentes están en cada uno de los diseños curriculares. El que hayan elegido tienen objetivo y tienen propósito. En algunos diseños aparecen objetivo de la enseñanza, objetivo del aprendizaje, pero no es otra cosa que objetivos y propósito. Después lo vamos a ir viendo con detenimiento eso. Y después, obviamente, la clase con las actividades. ¿Sí? Las clases con las actividades. Yo este PowerPoint se lo comparto, ¿sí? Les digo por la duda, si precisan lo subo en el Classroom ahí, no hay drama. Cuando paso la grabación, el enlace de la grabación del video. La fundamentación, que era el primer componente que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué es una fundamentación? La fundamentación es la argumentación de algo. Yo voy a fundamentar algo, ¿sí? Estoy poniendo un argumento, el porqué de algo. En este caso, el porqué de la secuencia. Ahora bien, no nos volvamos locos ni locas con esto. La fundamentación, en el caso de ustedes, va a tener 3 párrafos. ¿Sí? No 20 hojas, van a tener 3 párrafos. Un párrafo, ¿sí? El primer párrafo que tenga que ver con la enseñanza de la historia. Por eso acá dice bibliografía del primer proceso, porque ustedes en el primer proceso estuvieron viendo sobre el qué, el para qué y el por qué se enseña historia hoy. Acá está el texto de María Paula González, está el texto de Platt, ¿no? Entonces, como algunos retazos de eso para tomarlo. Bien. Un segundo párrafo que me hable muy brevemente y apoyándome en el diseño curricular que yo elegí. ¿Sí? El diseño curricular que yo elegí. En un par. No, a ver, explico por la duda. No es que yo elegí unos temas, unos contenidos del diseño de cuarto y yo tengo que sintetizar qué dice el diseño de cuarto. No. Pero apoyándome en el diseño de cuarto año, en ese caso, ¿sí? Yo puedo fundamentar el porqué de mi secuencia. ¿Sí? ¿Se comprende? Y finalmente, un material teórico, que esto yo después voy a subir un material teórico sobre los recursos que se utilizan.
¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer. Porque, a ver, estos párrafos estos componentes pueden modificarse. Yo puedo arrancar, si quieren, por el diseño. Primer Profe, ¿me párrafo escucha? hablo. Sí, Puede ser que ahí tenemos que poner, por ejemplo, diseño curricular de tercer año, revolución industrial, cambios y consecuencias de la revolución industrial. ¿en dónde? ¿Acá? ¿En la Sí, en esa fundamentación? parte que usted dice, donde dice la parte del diseño curricular. No. ¿Eso? Eso iría acá, Ah, está bien, en los está bien, está contenidos. bien, está bien. Está ¿Sí? bien. Eso iría en los contenidos. La fundamentación es fundamentar tu secuencia. ¿Cómo la Profe, fundamenta? Sí. a mí no me quedó claro, en el tercer párrafo, ¿qué iría? Bueno, justamente donde dice material teórico, ese material Sí, teórico sobre los recursos, sería, por ejemplo, suponete, vos en una de las actividades, Mónica, vas a trabajar con cine. Entonces vos, en algún texto que hable sobre el uso del cine para la enseñanza de la historia, por ejemplo, muy brevemente, en ese párrafo agregás algo, en la actualidad el cine se utiliza como un recurso de la enseñanza de la historia porque permite, punto. sería el tipo de recurso que voy a utilizar Claro, entonces. un material Bárbaro. teórico del recurso que yo utilizo en mi secuencia. ¿Sí? Para eso yo lo que voy a hacer es subirles en el Classroom bastante material de todo, pero para que ustedes agarren lo que les sirva. ¿Sí? Para que ustedes agarren lo que les sirva a ustedes. ¿Bien? Acá, Marcelo, por las dudas, vuelvo a explicar esto. Yo puedo arrancar la fundamentación explicando primero la enseñanza de la historia hoy. La enseñanza de la historia en el nivel secundario hoy. Eso hace referencia a la biografía del primer proceso. ¿Sí? Como pista que le doy a ustedes y que ustedes quieren, y es súper válido, me agarro de algunos de los materiales que vi en el primer cuatrimestre para armar un primer párrafo. La enseñanza de la historia hoy. ¿Sí? Un segundo párrafo, si yo quiero, puede ser sobre el diseño o puede ser sobre lo que me preguntaba Mónica recién. Bien, yo puedo explicar sobre, si quieren, bueno, el diseño suponete tercer año, ¿sí? Suponete, termino diciendo, no hablando de la enseñanza de la historia hoy, que permite comprender el presente para tener perspectiva futuro, lo que ustedes quieran sacar del material que ya hemos visto, y luego, punto aparte, el diseño, esta secuencia, qué sé yo, esta secuencia eh, que atraviesa parte de los contenidos del diseño de tercer año, el cual promueve y algo del diseño, ¿sí? Vinculado con tu secuencia, ¿sí? Vinculado con tu secuencia didáctica. Bien. Suponete, el cual promueve que los alumnos y alumnas identifiquen diferentes actores sociales, suponete, que digas eso, en la fundamentación. Pero vos después en tu clase vas a tener que tener actividades sobre actores sociales, ¿se entiende? Porque la fundamentación es de la secuencia de ustedes, ¿sí? La fundamentación es sobre la secuencia de ustedes. Ustedes van a fundamentar, van a argumentar por qué hacen esa secuencia didáctica. Ahora, para argumentar eso, por qué ustedes van a hacer esa secuencia didáctica y por qué ustedes van a proponer un tipo de actividad, de recursos y demás, es necesario apoyarse por lo menos en estos tres puntos que están acá. En la biografía del primer cuatrimestre, en el diseño curricular que ustedes eligieron y finalmente en un material que me explique sobre el recurso que yo voy a utilizar o los recursos que yo voy a utilizar. ¿Sí? Bien. Luego vienen los contenidos. Esto es lo que dijiste vos recién, Marcelo. Es directamente y del diseño los contenidos que ustedes seleccionaron. No inventen contenidos. Pongan directamente como está en el diseño. Recuerden de que ustedes tienen que recortar, jerarquizar, recuerden de que pueden
trabajar, no sé, 3 contenidos de una unidad y después otra. Lo único, obviamente, que tiene que estar secuenciado los contenidos, obvio. ¿Sí? Se entiende que tiene que, para esos alumnos que van a ir a esas clases, esos contenidos tienen que estar relacionados, solamente eso. ¿Sí? Obvio de que la gran mayoría de los casos tenemos los contenidos relacionados cronológicamente, por lo menos, ¿no? Por lo menos cronológicamente lo tenemos relacionados en el diseño. ¿Bien? Perfecto. Ahora, si tenemos 6 clases, de la cual una es la evaluación, donde se va a repetir los mismos contenidos, y tenemos, supóngase, 5 clases para hacer esas actividades y demás, no es que sí o sí van a haber 5 contenidos. Puede que haya 4, pueden que haya 6, 8, eso va a depender de cómo ustedes van a trabajarlos, qué es lo que van a trabajar. ¿Sí? Bien. Ahora, también, y luego de eso, luego de los contenidos, ustedes van a poner objetivos, y van a poner los objetivos, y luego van a poner los propósitos. Eso ustedes lo sacan del diseño. También lo tienen en el diseño que elijan ustedes. Recuerden lo siguiente, los objetivos es lo que se pretende que los alumnos, tienen que decir ahí, logren. Que los alumnos logren. Que el alumno logre 2 puntos. Incorporar un vocabulario específico de las ciencias sociales, supónganse, por decir algo. ¿Sí? Mientras que el propósito es lo que el docente se propone como educador de la materia. ¿Sí? Lo que el docente se propone. ¿Bien? Lo que el alumno alcance, ¿sí? Lo que el docente se propone. ¿Bien? Propósito del docente. Promover un vocabulario, ¿sí? Propio de las ciencias sociales. Objetivo, que los alumnos incorporen un vocabulario, ¿sí? o conceptos específicos de las ciencias sociales. ¿Se entiende? Generalmente van de la mano. Generalmente objetivo y propósito van de la mano. Cuando ustedes terminen de poner los objetivos y empiecen a armar los propósitos, yo les diría que miren cuál es el primer objetivo que pusieron para poner el primer propósito. Y así con los otros. ¿Sí? Pero tiene que estar como vinculado y tiene que haber como una relación. Porque es justamente ese proceso de ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje, que son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Bien. Las clases. Ahora ya estamos aquí. Las clases, actividades. Bien. Las clases. Con las actividades debe ser clara sobre el material o recursos. Las preguntas, lo que ustedes formulen como actividad, tiene que ser claro con respecto con el material o recursos que ustedes planteen, ¿sí? Que propongan. Los recursos deben estar fehacientemente en la secuencia. Esto es muy importante. ¿Sí? No se vale que ustedes me digan, los alumnos van a analizar tal imagen y no me ponen la imagen. No tienen que poner la imagen. O van a analizar tal fragmento de... No, tiene que estar el recurso. Porque yo como docente tengo que ver qué recursos proponen ustedes y qué actividades proponen sobre ese recurso. Y si ese recurso realmente, ¿sí? Realmente es apto para las actividades que están planteando ustedes. Si voy a trabajar con un audiovisual, lo que hago es poner, si está en YouTube o en algún coso, pongo el enlace. Si no está allí, supóngase que es una película, pongo el nombre de la película con la duración. Si voy a trabajar un fragmento, ¿sí? Si van a trabajar un fragmento, me dicen de qué fragmento, de qué minuto a qué minuto. Bien, hacen esas aclaraciones. Pero el recurso tiene que estar. Bien, imágenes, fuentes escritas, manuales. Seguramente se van a apoyar en manuales ustedes. Seguramente van a trabajar con manuales secundarios y van a proponer algún recurso por fuera. Bueno, tienen que estar los manuales. ¿Sí? Se le va a repartir a los chicos fotocopia de Editorial Santillana. No. Mostrame qué hojita es la que vas a proponer. Así, ¿qué material van a leer los chicos? ¿Bien? Profe, disculpe, ¿los manuales los podemos elegir nosotros? Con toda la libertad del mundo, sí. Bárbaro. Con toda la libertad del mundo.
Otra cosa con respecto a los manuales, ¿no? Que es lo que se aconseja. Traten de no casarse con un manual. ¿Los manuales son necesarios? Sí, son necesarios, porque la verdad, sí. Pero también esto de que primera clase este manual, segunda clase el mismo manual, tercera clase el mismo manual, traten de no. Tengan en cuenta que por los requisitos que tiene esta secuencia didáctica, van a tener que ir más allá de los manuales, van a tener que buscar algunos manuales, si ustedes quieren, ¿sí? Y al mismo tiempo van a tener que buscar otros recursos, que no sé si lo tienen los manuales. Bien, pero si quieren se pueden apoyar en manuales. También ustedes si quieren se pueden apoyar en otro material web. Pero tengan en cuenta de que esto está dirigido a chicos de secundario. Al año que ustedes elijan, ojo con eso. No es lo mismo si yo elijo para un primero o un segundo año que si yo elijo para un cuarto o un quinto. Tengan cuidado, ¿sí? Y tengan en cuenta de que sea lo que yo elijo, sea de primero a sexto, lo que yo elija, siempre son 6 clases de 2 horas. No vamos a estar con un cronómetro, obvio, ¿sí? Pero aquí uno, cuando corrige esto, va a tratar de ver que no se llega a los extremos. ¿En qué sentido? De que sea demasiado poco lo presentado y uno diga, no, pará, esto te cubre 1 hora, no 1 hora y media, te cubre 1 hora nada más, ¿sí? ¿Qué vas a hacer después? Eso, o que no sea el extremo, que no sea una carretilla de actividades y recursos que le tiro a los pibes que sé que no lo puedo trabajar, ¿sí? Bien, por eso va a ser bueno de que en la medida, el ritmo lo van a llevar ustedes, chicos, acá. En la medida que ustedes puedan ir avanzando con la secuencia, armando, supónganse, una clase, ni siquiera una clase, una actividad, ¿sí? Ese ritmo y que vayamos compartiéndolo en la clase y tratemos de ir acomodándolo, van a llegar a mejor puerto ya cuando lo tienen que presentar, ¿sí? Obvio que también aclaro otra cosa, ¿no? Por la duda. Digo, aclaro porque tienen muchísimas cosas ustedes, no tienen solamente esta materia. Pero convengamos de que la idea es que se termine la secuencia en noviembre, ¿no? Más tardar diciembre y listo. Pero tengan en cuenta, lo digo por las dudas, de que nosotros tenemos hasta abril. En el sentido de que quien no logre terminar la secuencia, lo que fuese, después de la vacación esto continúa. Después de la vacación de verano continúa esto. Digo por las dudas, ¿no? A no volverse ni loco ni loca con todas las cosas que van a tener. Lo digo por las dudas esto, ¿sí? No es que tenemos tiempo hasta noviembre y se terminó el partido. También otra cosa, antes que me olvide. Así como yo le digo, ustedes van a tener tiempo hasta noviembre, pero después esto para quien necesite seguir laburándolo, lo va a seguir laburando hasta abril. Así como digo eso. También lo que digo es que una vez que ustedes presenten qué es lo que van a trabajar, no se puede cambiar. Una vez que yo llego a noviembre y bueno, el profe me hizo un montón de correcciones sobre mi secuencia didáctica, no quiero que nadie me diga, profe, yo quiero cambiar los contenidos, no, ya está. No, porque es un empezar de vuelta, no. No, se sigue trabajando sobre lo que se eligió, ¿sí? A ver, sí se puede capaz que cambiar algunos contenidos, pero eso si uno lo ve. ¿No? Si uno lo ve y, no, mirá, lo veo justo a Mauro, Mauro elige determinado contenido, yo le digo a Mauro, no, mirá, Mauro, listo, estos 2 contenidos van bien, estos 2 primeros, pero este contenido o estos contenidos que está planteando para la tercera clase son demasiados, vamos a hacer una cosa, ponerlo para la tercera clase y para la cuarta clase, y esto último que vos pusiste lo vas a tener que sacar, porque son 6, ¿se entiende? Eso sí, esos acomodos se puede hacer, pero no de repente decir, no, profe, yo estoy haciendo la secuencia del segundo año, pero no quiero hacer más, voy a hacer de quinto. No porque no va a tener buen final. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso también lo quería mencionar antes de olvidarme. Bueno, esta es la estructura, ¿no? La estructura por clase. Estamos en la clase, dentro de cada clase yo tengo esto. Bien. Bueno, tengo el contenido. Miren, yo puse todos los contenidos juntos acá, secuenciado, como me había dicho Marcelo, todo uno seguido al otro. Ahora, yo lo que propongo en
en las clases, por clase, clase número 1 pongo el contenido o los contenidos que voy a trabajar solamente en esa clase. ¿Sí? Esta clase de trabajo, este contenido. Punto. Debajo, los conceptos estructurantes, es decir, el tiempo, el espacio y los sujetos sociales. De esa clase número 1. Los conceptos transdisciplinares, que recordemos que puede ser 1, 2, 3 como mucho, no más de eso. ¿Sí? Y 1 o 2 o 3 conceptos básicos que yo vea de esa clase. ¿Bien? Puedo poner uno de los objetivos que de vuelta, miren. Ese objetivo que voy a poner tiene que estar en esta filita. Acá pongo todos juntos los objetivos, todos juntos los propósitos, y acá pongo, bueno, la clase 1 tiene este objetivo. Lo saco de ahí, ¿se entiende? Lo saco de esa primera hojita. No tengo que poner nada nuevo. Lo mismo que los propósitos. Y luego tengo un inicio de la clase, un desarrollo y un cierre. ¿Sí? Que ahora esto lo vamos a ir viendo ahora en otra cosita, ¿no? El inicio, desarrollo y cierre. Recuerden lo siguiente. Las secuencias se realizan en pareja pedagógica, si quieren, o de manera individual, ¿sí? Traten de que las actividades tengan como un grado de complejidad, es decir, la clase 1, la clase 2, ya cuando estoy en la clase 3, que lo que yo propongo como actividad no sean monótonos, sino que se le exige un poco más a los chicos en cuanto al análisis o lo que fuese. Cuando se corta ahora, ingresan por el mismo enlace, ¿sí? Que se está por cortar. Se espera que las actividades promuevan el desarrollo de diversas capacidades. Bueno, esto no, identificar causa, consecuencia, que esto es lo que venimos hablando, ¿no? Cambios, continuidades, que los chicos propongan hipótesis, afirmaciones, ¿no? Ese tipo de acciones que habíamos promovido ya. Y se espera de que utilicen fuentes primarias. ¿Bien? Vamos a sacar eso. De que se utilicen fuentes primarias, que ahora lo vamos a ir viendo. Comparto aquí. Ahí estamos. Bien, bajo un poquito esto acá. Bueno, esto es simplemente una explicación de la secuencia didáctica y demás. Miren, lo mismo que ustedes observaron en el PowerPoint, ¿sí? Lo mismo lo tienen aquí. Ustedes van a utilizar esta misma estructura, ¿sí? Van a poner secuencia didáctica, que yo, fundamentación, en 3 párrafos, ¿no? Esto que ya hemos marcado allí. Luego, contenidos. Acá, como había dicho Marcelo, los contenidos deben ser prescriptivos, ¿no? Esto de que son sacados del diseño, son eso, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen que elegir, no necesariamente tienen que estar así como relacionados, como seguiditos uno detrás del otro del diseño. Ustedes están armando una secuencia, ¿sí? Donde esos contenidos obviamente que tienen que estar vinculados, pero a veces uno puede tomar los contenidos de diferentes partes del diseño, siempre y cuando estén vinculados, ¿sí? Bueno, los objetivos, los propósitos. Fíjense que no solamente está lo que va, primero la fundamentación, después los contenidos, después los objetivos, los propósitos, sino que además les explica acá qué es cada uno. Bien, hasta aquí, fundamentación, lo armamos a partir de el material que tuvimos en el primer proceso, con respecto a la enseñanza de historia, en ese sentido, no lo de los manuales ni nada, sino lo de la enseñanza de la historia, con el diseño curricular que yo elegí y con algún material extra que me hable de determinados recursos que yo voy a utilizar en mi secuencia. ¿Sí? Que ese material yo les voy a subir material para que ustedes tengan allí. Luego, ya directamente el diseño curricular, selecciono, jerarquizo y recorto contenidos para una secuencia de 6 clases, la cual la última es una evaluación. ¿Sí? Del diseño saco los objetivos, del diseño saco los propósitos y empiezo a armar las actividades. ¿Sí?
Y esta es la estructura que estábamos viendo recién. Bien. Clase 1, el contenido o los contenidos, ¿sí? Pongo luego los conceptos estructurantes, que vamos a poner solamente tiempo, espacio, actores sociales. El o los conceptos transdisciplinares, cambio y permanencia, poder, ¿no? Diferentes conceptos transdisciplinares que pueda encontrar, conceptos básicos o disciplinares. Luego, un objetivo o un propósito. Repito lo que dije con anterioridad. El contenido, objetivo y propósito, ustedes lo van a poner primero aquí, todo junto. ¿Sí? Y de esa listita, bueno, yo saco el contenido, saco el propósito y saco el objetivo y el propósito y lo repito acá. Acá pongo un contenido que yo ya primero lo nombré aquí, ¿no? Pongo un objetivo que ya lo había nombrado arriba, pongo un propósito que es lo mismo. ¿Bien? Ahora, los 3 momentos de la clase. El inicio es una breve explicación de cómo se inicia la clase. Muy breve explicación de cómo se inicia la clase. ¿Sí? Se puede iniciar a partir de, no sé, la clase comenzará con la proyección de tal imagen, y pongo la imagen, el recurso y demás, ¿no? Pongo ahí la imagen. Y preguntaré a los alumnos tal cosa. O la imagen comenzará a partir de estos interrogantes, estas preguntas. O la clase comenzará, ¿sí? Pero estamos hablando de la clase. Bien, estamos hablando de la clase. El desarrollo es las actividades. No me cuenten, primero voy a hacer esto y después no. El desarrollo es directamente, a mí lo que me interesa, por lo menos en esta etapa de la formación que están ustedes, es la actividad. ¿Sí? Es concretamente la actividad. ¿Qué actividad proponen? Bien, y luego el cierre. ¿Sí? Muy breve lo que es el cierre. Bien, clase 1, clase 2, 3, fíjese que son todas iguales, 4, 5, y la clase 6 que es la evaluación. ¿Sí? Clase 6 que es la evaluación. Bien. Que aquí, bueno, aquí en la clase 6, esto capaz que lo tenemos que revisar, esto de inicio, desarrollo y cierre, porque, bueno, puede tener otras características. La evaluación, eso va a depender de lo que ustedes propongan. ¿Sí? Bien. Ahora, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Esto yo ya se los dije recién, se lo leí, ¿no? Esto de pareja pedagógica, esto que puede ser pareja pedagógica y demás, ¿no? Que los recursos tienen que estar, esto quería ir. Entre las 6 clases que tenemos, una de esas 6 clases tiene que haber una actividad pequeña o directamente toda una clase, eso lo decían ustedes, que sea lúdico, ¿sí? Que sea de juego, de enseñanza de juego. Una clase se tiene que trabajar con fuentes escritas primarias. Bien, una clase con fuentes escritas primarias. Tiene que haber en algún momento de la secuencia didáctica un análisis de fuentes iconográficas, de imágenes o, si no trabajo imágenes, de audiovisual. ¿Sí? A ver, yo puedo trabajar 2 clases con imágenes y 3 clases con imágenes, no hay ningún problema. El tema es que no haya ninguna clase con imágenes o audiovisual. Tiene que haber alguna clase proponer ese recurso. ¿Sí? Alguna de las clases tiene que tener una presentación de la multiperspectividad del proceso histórico, diferentes miradas. ¿Sí? Finalmente, en una de las clases, una clase donde se analice datos estadísticos. Bien, gráfico de tortas, censo, cuadro, algo por el estilo. Ahora, muchas veces en una actividad yo puedo matar 3 pájaros a un tiro. ¿Por qué? Porque de repente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo plantear una actividad que sea lúdica, que sea a partir de un juego, donde propongo diferentes miradas de diferentes actores sociales, ¿no? Y trabajo con imágenes, por decir algo. O algo más fácil todavía.
que ahora lo vamos a ver como ejemplo. Yo puedo en una misma actividad o en una misma clase haber cumplido con trabajar con fuentes escritas primarias y con la multiperspectividad, porque pongo 2 o más, ¿no? Pero por lo menos 2 fragmentos de 2 personas que ven de diferente manera un proceso histórico. No sé, un ejemplo muy clásico le doy. La Revolución de Mayo vista por un criollo por un lado y por un peninsular por el otro, y ahí, ¿no?, un fragmentito escrito de ambos, y ahí tengo una fuente escrita primaria, al mismo tiempo tengo una multiperspectividad. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, muchas veces no es que en una clase voy a tener una actividad lúdica, en una clase voy a tener fuentes escritas, no, inclusive puedo tener en 2 o 3 clases fuentes escritas, ¿no? Como así también en una clase o en una actividad puedo estar cumpliendo con 2 o 3 de estos requisitos que tiene la secuencia. La última clase debe estar destinada a la evaluación, que no sea ni la clase 3 ni la clase 4, que sea la última, ¿sí? Porque esto ha generado problemas con quienes han hecho otras secuencias didácticas, capaz que un poquito más, con más clase que esto, y han querido hacer la evaluación antes, y nada, termina presentándose con dificultad de la misma secuencia, ¿sí? Tener en cuenta que esta es una instancia que condensa, intenta aproximarse a los conocimientos y aprendizajes y valores que los estudiantes transitaron durante las clases. Por ello, la evaluación debe tener coherencia con lo trabajado con anterioridad, ¿sí? No solamente en el sentido de los contenidos tiene que tener coherencia. No solamente la evaluación va a apuntar a contenido que yo estuve trabajando en la clase 1, 2, 3, 4 y 5 o en alguna de esas 5 clases, sino que también sobre lo procedimental. Si yo a los chicos estuve analizando en 3 clases iconografía, imagen y qué sé yo, y bueno, en la evaluación tendría que haber algo de eso, ¿sí? Con diferentes imágenes, ¿no? Obviamente. Bueno, lo que sigue a continuación es una secuencia que no es así igual a esto, ¿sí? Es una secuencia, pero que a mí lo que me interesa es que vean algunas actividades. Por ejemplo, miren esta actividad que tiene acá. El contenido es definiciones sobre imperialismo, causa y consecuencia de la expansión imperialista. Es un contenido, un tema del diseño de cuarto año, ¿sí? Bueno, presenta un fragmento donde explica, donde define qué es imperialismo, colonialismo y no colonialismo. Dice, reunidos en grupo, aplica el procedimiento para analizar documentos escritos, estamos trabajando con documentos escritos primarios, a las fuentes históricas que tratan sobre el imperialismo en África. Una serie de procedimientos que tienen que identificar, no se le da al documento así y que se arregle, ¿sí? O fíjese que justamente la idea es que ellos traten de sacar la idea principal, pero miren, primero identifican quién es el autor, cuándo se escribió, cuál era la naturaleza del texto, si es un texto político, económico. Tienen que analizar lo que trata el texto subrayando las palabras clave y sacando la idea principal. Tienen que vincular el contenido del texto con el contexto histórico, ¿no?, que es sobre el imperialismo y demás. Aquí estamos. Y tienen que elaborar después un comentario sobre el texto teniendo presente la idea principal. Ello es un comentario. Entonces, ya tenemos documentos escritos. Por ejemplo, este que es de 1897, ¿sí?, de Joseph Chamberlain. Es un documento escrito, pero al mismo tiempo, si leemos toda la actividad que ustedes lo tienen subido esto en el Classroom, vemos que el documento 2 son una serie de autores, documento 3, por ejemplo, si comparamos el documento 3, el de Clemenceau, de 1885, se contrapone por completo con el de Chamberlain. Todos estos documentos que están aquí, documento 4, documento 5, documento 6, documento 7, todos ellos tienen algo en común, que tratan de explicar, o que la idea principal gira en torno a qué es el imperialismo. Entonces, acá tenemos autores que lo ven
de una manera positiva al imperialismo, ¿no? Que el imperialismo como aquel que lleva el progreso a estas sociedades bárbaras africanas y demás, y otros que lo ven como el abuso, ¿sí?, llano, la explotación y demás. Entonces, claramente acá tenemos, por ejemplo, en esta actividad, estamos cumpliendo con por lo menos 2 de los requisitos que recién veíamos. ¿Sí? Por un lado, documentos, fuentes escritas primarias, y segundo, la multiperspectividad. Por la duda, claro, no hace falta que ustedes hagan un tipo de actividad donde hay 6 fragmentos de documentos. Con 2 está bien, con 3 está bien, ¿sí? Lo que sí es interesante y es importante, que estos documentos están seleccionados, porque ni Chamberlain, ni Clemenceau, ni Cecil Rhodes, ninguno de estos tipos que escribieron acá, lo hicieron pensando en que esto se iba a aplicar para una escuela secundaria. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que nosotros estamos utilizando esto como recurso didáctico para la enseñanza de la historia. Entonces yo lo tengo que recortar, no puedo poner el documento todo entero, que sea larguísimo. Lo tengo que hacer funcional, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo en esta actividad? ¿Cuál es mi objetivo en la enseñanza de este tema? Definiciones sobre imperialismo, causa y consecuencia de la expansión imperialista. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? También fíjense de que la actividad lo que intenta es enseñar justamente lo que son los procedimientos, las técnicas de estudio, que decía Platt y que decía María Paula González para el caso de Argentina, cuando analizaba la enseñanza y la historia ahora. ¿Sí? Esto mismo se observa, bueno, acá por ejemplo, miren, ya es completar, es la misma clase, completar sobre la definición de postura del imperialismo del autor 1, si defiende o se opone, y poner la definición de imperialismo según el autor número 1, 2, 3, bueno, un cuadro para completar. Ahora, la última actividad dice, de forma individual, realice una crítica a esta definición de los autores, tome una postura y justifique para luego exponerla en clase. Esto también de sacar al alumno que una vez que analiza un proceso histórico, elabore algo de opinión, ¿sí? Que no sea una mera repetición. Acá, por ejemplo, siguiendo ahora ya con el contenido, es cambios en el sistema mundial, del imperio informal al formal, neocolonialismo en África y en Asia, es un tema también de cuarto año, es una secuencia de cuarto año esto. Bueno, acá dice, tras la caracterización por parte del docente sobre el imperialismo en Asia, texto de Teresa de Gebra, bueno, esto por ejemplo tiene que estar ahí. El texto, por ejemplo, en la secuencia que tienen que presentar ustedes, estas páginas de este manual, sí tiene que estar en la secuencia. ¿Bien? Reunidos en grupo, aplica el procedimiento para analizar imágenes para analizar imágenes a las fuentes históricas que tratan sobre el imperialismo en África y en Asia. Entonces, lo mismo se da procedimiento, en este caso, para analizar la iconografía, documentos visuales, ¿no? 3 pasos, que es lo que tienen que hacer, y se da una serie de imágenes para analizar. ¿Sí? Ahora, las imágenes dice, defienden o se oponen al imperialismo. Porque en realidad, estas 3, por ejemplo, estas 3 se oponen al imperialismo y estas 3 la defienden. ¿Sí? Y si uno hace el tipo de lectura que es de la imagen 1 con la imagen 4 que está justo abajo, o la imagen 2 con la imagen 5, o la imagen 3 con la imagen 6, es justamente lo opuesto. Es justamente lo opuesto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que aplicar primero los pasos para analizar las fuentes iconográficas y después no justificar mi postura. Yo digo que se opone o defiende porque, ¿sí? Luego tienen que comparar el mapa del continente africano entre 1885, que es cuando se va a dar la conferencia de Berlín, que se juntan las potencias europeas para repartirse África, y 1914, que es cuando ya está completamente colonizado, ocupado, ¿no? Obvio de que, miren, más allá de que
más allá de que yo acá tengo solamente conceptos disciplinares o básicos, que es imperialismo, colonialismo, ¿sí? Está claro de que acá yo lo que estoy encontrando son conceptos que son transdisciplinares. ¿Qué concepto transdisciplinar aparece aquí? Por ejemplo, en esta comparación. Bueno, cambio. ¿Sí? Claramente uno lo que puedo observar aquí son los cambios que se ha producido en este caso en el continente africano con respecto al avance del imperialismo europeo, por ejemplo. ¿Sí? Al comparar, uno lo que termina de observar es eso. Bueno, esto después sigue aquí. Ahí, por ejemplo, decía alteridad, que es otro concepto transdisciplinar, porque bueno, acá aparecen los europeos como superiores, ¿no? a los africanos y demás, y ahí aparece el concepto de alteridad también, ¿no? Con estos fragmentos que aparecen aquí y demás. Bueno, el tema sigue, pero ahora con el neocolonialismo en América Latina. ¿Sí? Se sigue con la misma temática de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, pero ahora para el caso latinoamericano. Lo mismo, un fragmento de un documento escrito que es de Roosevelt, de Theodore Roosevelt de 1899. Ahora, fíjense, por ejemplo, esta actividad, ¿no? Después mirarán con tranquilidad la secuencia que tienen subido, pero acá, por ejemplo, ellos analizan este texto, ¿no? Tienen que aplicar el procedimiento para analizar los discursos escritos, que ya lo tenían en otra clase, y fíjense en el punto A, dice, la esencia del discurso se asemeja con algunos trabajados sobre el imperialismo en África. ¿Cuáles? Porque es decir, en esta actividad yo estoy volviendo, en esta clase 4, en esa actividad, yo estoy volviendo sobre la clase número 1. ¿Sí? La 2, sobre la clase número 2, sobre esto mismo que se veía para África. ¿Sí? Lo que pide ahí la actividad es si Roosevelt tiene puntos en común, lo que opina Roosevelt sobre las poblaciones nativas en Estados Unidos, tiene punto en común con lo que piensan lo que opinan los europeos con respecto a las poblaciones de África. ¿Sí? Bueno, analizar imágenes. ¿Sí? Luego, actividad 5, lo mismo. Esto ya es la evaluación. Fíjense, por ejemplo, miren la evaluación, ¿no? La evaluación dice, de forma individual, elabora una conclusión. Esa es la evaluación. Elabora una conclusión sobre los imperialismos en el pasado y en el presente. Hasta el momento estuvieron viendo en el pasado. Para ello, ten en cuenta los siguientes lineamientos. Porque dice, bueno, una conclusión, pero ¿qué tiene que tener la conclusión? Comentá guiándote con lo trabajado en la carpeta, es decir, tienen la carpeta ahí, ¿sí? Porque tienen que elaborar una conclusión. Definición y tipo de imperialismo. Hay diferentes tipos de imperialismo y demás. Las múltiples miradas acerca del fenómeno y tu propia mirada. Su impacto en África, Asia y América Latina y su legado en la actualidad. El papel de Estados Unidos en el mundo, fundamentalmente en su intervención en América Latina y en Medio Oriente. Esto está más en la actualidad, ¿no? Los argumentos que utiliza el gobierno norteamericano hoy, su analogía y sus discursos históricos. Los motivos reales de intervención imperialista norteamericana son los mismos en la era del imperialismo, vinculados con los recursos naturales y energéticos. A su vez te ofrecemos un conjunto de imágenes actuales para que analices y te permita disponer de otras ideas, las cuales deberás agregar coherentemente tu conclusión. Y entonces, esto lo había dado hace tiempo, ¿no? Cuando estaba Obama como presidente de Estados Unidos, y donde estaba todo el tema de que estaba el conflicto con Irán, que ahí se había empezado a frenar, pero que había estado el reparto de Libia y demás, ¿no? Entonces, bueno, proponía como imágenes actuales
que se relacionaban con imágenes que ellos habían analizado para la era del imperialismo, ¿no? Pero bueno, repito, esto es una secuencia que no es que sigue tal cual el lineamiento de la secuencia que van a hacer ustedes, pero lo que la subo para que ustedes vean alguna referencia con respecto al tipo de actividad, de documentos iconográficos, de imágenes, ¿no? De documentos escritos y demás. Bien, bueno. Así, ahí está. Bien.